Muy buen día, soy Adelina Rosas Mercado y en esta ocasión vamos a platicar sobre la frustración y el conflicto y también específicamente sobre los mecanismos de defensa o ajuste del yo. Para empezar, ¿qué es la frustración? Pues tiene dos acepciones la palabra. Una es la emoción resultante cuando algo no nos sale bien. ¿Qué es lo que sentimos? Que es ansiedad, enojo, tal vez miedo, desesperación, un poco, ¿verdad? Pero también se le conoce a la frustración como al proceso, como todo el proceso que desemboca en, en todas esas emociones encontradas. Entonces, la frustración es el proceso en el cual, por alguna causa, no podemos lograr nuestros objetivos o estamos en un conflicto interno, en un conflicto en donde no sabemos qué elección tomar, en donde las personas nos parecen dignas de amor y de enojo, y por qué no a veces de odio. Estamos en un conflicto o también puede ser por causas externas de la vida diaria, del trabajo. Por ejemplo, desear un puesto de trabajo y no lograr conseguirlo, o tener el deseo de que una persona en particular sea nuestra pareja y que eso no pueda darse y esa persona no nos acepte como pareja o haya algunas otras dificultades en esto. ¿Cuál es el origen de la frustración y del conflicto? Bueno, pues múltiples orígenes. Esto es multifuncional. Pero así, de manera sencilla, podríamos clasificarlos en conflictos internos y conflictos externos. Los conflictos internos, pues, ¿por qué internos? Es dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro aparato psíquico. Entonces allí están nuestras experiencias de vida, desde el nacimiento hasta la época actual. Cómo nos ha ido, cómo nos han tratado. Tuvimos un hogar amable, eh, solidario, sin violencia, sin pleitos, o no. Cómo se nos trató de niños, hubo golpes, hubo castigos. ¿Qué pasó con nuestra vida? Hubo accidentes, hechos disruptivos que nos afectaron. Nuestra escuela era muy rígida, nuestros amigos, todas las experiencias de vida pueden provocar conflictos y frustración. Y de esas experiencias de vida está cómo nos educaron, qué creencias tenemos sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre todas las vicisitudes que nos, que nos competen. Y ahí podríamos tener ciertas creencias que nos limitan. Un ejemplo de creencia limitante. La familia de mi pareja me tiene que querer. Definitivamente no. No tienen por qué quererme. Deberían tratarme con respeto. Eso es forzoso para un trato digno y sin conflictos. Pero no tienen por qué amarme. Eso va más allá. O por ejemplo, otra creencia limitante podría ser una pareja, un matrimonio, tanto él como ella no tienen ningún deseo ni ningún gusto por ninguna otra persona fuera del matrimonio. Tampoco esto es verdad. Entonces hay muchas creencias que nos limitan, que nos provocan problemas. Otras son la discriminación. La discriminación, los aborígenes americanos son de menos intelecto que los europeos o que los blancos o cosas así, lo cual es totalmente falso. Si recordamos la historia de nuestro país,
Los mayas construyeron edificios arquitectónicos fabulosos y descubrieron el cero junto con los olmecas, cosa que no descubrieron en Europa y mucho tiempo después en la India, y además pudieron predecir 10.000 años de eclipses, cuando en Grecia pudieron, al predecir uno de ellos, pues hicieron una gran fiesta. Aquí con el sistema matemático maya se logró mucho más, pero entonces aquí la discriminación sobre las razas, las religiones, todas esas creencias son creencias limitantes que nos impiden una vida plena y nos provocan frustración y todas las emociones concomitantes. Pero también puede haber un desequilibrio en el aparato psíquico, ese aparato psíquico modelado por Sigmund Freud, ello, yo y superyo. Resulta que el ello muestra, no sé por qué bueno, sí sé, lo ponen como un diablito en las representaciones gráficas. El ello es el que nos dice haz cosas malas. Definitivamente no, el ello es el que dice disfruta la vida, ten una vida sexual plena, obtén muchas cosas. Lo que pasa es que es primitivo y es el yo con su análisis de la realidad por el principio de realidad, el que dice en este momento es adecuado, en este momento no es adecuado. Tanto el ello como el yo quieren lo mismo. Y el super yo, pues es la conciencia moral que nos crean por las religiones, por las creencias de los padres o de las personas que nos rodean. Entonces puede haber una lucha interna en esto porque lo que yo quiero no es lo que se me permite o lo que se me dice que es bueno. También otro factor que influye en esto es la falta de armonía de los opuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todas las personas nos provocan emociones contradictorias, pudiera decirse contradictorias, de amor y de odio. Yo amo a mis padres, pero también de repente me cae muy mal, hasta podría decirse llego a odiarlos cuando se comportan de manera violenta, cuando se pelean, cuando golpean, cuando son injustos o cuando me sobreprotegen y no me dejan salir. Entonces esto provoca un conflicto porque son mis padres, yo los amo y hacen algo que no considero correcto y entonces pues no estoy de acuerdo con esto y me cae mal, ¿no? Pero ¿cómo es posible, de acuerdo a las normas impuestas por la cultura y por la religión, que yo juzgue a mis padres? Entonces eso provoca un conflicto. Externamente, pues están las demandas conyugales, la satisfacción sexual de la pareja, las demandas de la familia, atención, los problemas económicos, ahora con el COVID, muchos empleos se perdieron, muchos negocios quebraron, apenas está recuperando la economía poco a poco. El ritmo y la complejidad de la vida moderna también influyen, por supuesto. El tráfico, demandas, entre otras cosas, demandas ocupacionales, quiero un empleo mejor. Aquí donde estoy trabajando 3 o 4 horas más de las 8 que me correspondía y no hay oportunidad de ascenso, etcétera. Y por supuesto las otras personas con las que convivo, que tienen también su historia de vida, igual que yo, y que muchas veces si son mis compañeros de trabajo, pues tenemos intereses incompatibles. Puede ser que otra persona y yo deseemos el mismo puesto de trabajo. Entonces aquí va a haber una competencia. Y siempre que hay competencia, hay conflicto. ¿Cuáles son los hechos productores de esta ansiedad, de estas emociones de, de miedo, de, de desamparo? Bueno, pues en un estudio que se hizo en la Unión Americana,
con una muestra representativa encontraron que la muerte del cónyuge produce un nivel altísimo de estrés. El divorcio, 73%, una separación conyugal, un 65%, una condena a cárcel, 63%. Claro está, esto es un promedio. Si la condena a la cárcel es de muchos años, muy grave, pues esto provocaría mucho mayor nivel de estrés. Y si es nada más porque se encontró que la persona iba alcoholizada y el retén, el alcoholímetro lo determinó y lo mandaron una noche al Torito, por ejemplo, un 31 de diciembre, resulta que vemos las noticias y vemos la cena que les dieron y cenaron pavo y espagueti y no sé qué más, o sea que no está tan terrible esto. Entonces, obviamente, pues el nivel de estrés es menor. La muerte de un pariente próximo. Desafortunadamente ahora con esta pandemia, muchas personas conocidas y cercanas, espero que no sea el caso con ustedes, ya no están con nosotros y eso pues provoca mucho malestar, mucho estrés. Las enfermedades, las lesiones propias y de otros, el matrimonio, parece ser que los varones se ponen más nerviosos, el despido del trabajo y mucho más, se elevaría del 47% que estoy mostrando en la lámina, se elevaría mucho más si yo no tengo ahorros. Un embarazo deseado, pero un embarazo no deseado, pues sube el nivel. Una deuda superior a, puse ahí, claro, superior a, pues porque depende de nuestras capacidades económicas. Si yo debo 5,000 pesos, puedo decir, oh, qué terrible, no podré pagar esto, es demasiado. Y otra persona dice, 5,000 pesos los pago mañana. Entonces aquí depende de nuestro nivel de ingresos. Dificultades sexuales, impotencia, anorgasmia, pues esto también provoca estrés. ¿Cuáles son los factores que influyen en la intensidad de todas estas emociones? Miedo, depresión, nerviosismo extremo, ansiedad, todo esto. ¿Cuáles son? Pues hay varios, pero uno es la fuerza del motivo. ¿Qué tanto quiero eso que no logré obtener? ¿Qué tanto fue la fuerza del deseo? El tipo de barrera, si es fácilmente superable o no. Si era una barrera fácilmente superable y no lo logré, el nivel de frustración es mayor. Pero si era muy difícil superarla, pues el nivel de frustración es menor. Otro es la disponibilidad de sustitutos. Yo ando buscando empleo y escojo dos empresas muy importantes, Nestlé y DuPont. Hago todos los pasos y, y están las dos opciones. Al final me llaman de las dos, entonces pues no hay tanto problema, ¿no? Si no conseguí esta casa, pero tengo posibilidades de rentar esta otra y tiene las mismas, más o menos las mismas condiciones, pues ahí no hay problema. La experiencia también es muy importante. Recuerdo el caso hace unos años que salió en el periódico de un jovencito que terminó la preparatoria, hizo el examen de admisión para la universidad y lo reprobó. Fue tan fuerte la emoción resultante, la frustración, se suicidó, se aventó al metro. Claro está que debe haber habido otras condicionantes como la actitud de la familia, quién sabe cuáles era, qué esperaba él de sus padres al llegar con este resultado. Pero si nosotros tenemos experiencia y en alguna ocasión hemos reprobado alguna materia, sabemos que siempre hay otro camino y que hay otra oportunidad y que podemos volver a hacer el examen. Es más, lo ideal sería que se hiciera el examen en varias universidades para incrementar la probabilidad de quedarse en alguna de ellas. Como ya mencioné, pues las creencias limitantes, ¿verdad?
Si yo creo que creencias limitantes o creencias falsas, ¿verdad? Nos limitan, pero además no son ciertas. Por ejemplo, si yo creo que la homosexualidad es un pecado, pues eso me va a lastimar, ya sea que yo sea homosexual o que una persona cercana sea homosexual o que un compañero de trabajo sea homosexual, ¿verdad? Hay gente que se pone violenta por esto y que no puede aceptar las diferencias que no tienen nada de particular. Entonces, las distorsiones cognitivas pues son formas de interpretar la realidad de una manera equivocada. Alguien me dice algo y yo interpreto lo que realmente quiere decir y lo que quiso decir fue lastimarme y, e ir contra mí. Y resulta que la persona me dijo lo que me dijo porque estaba preocupada porque no tenía lo suficiente para pagar la renta. Y yo ya me lo tomé personal. O yo estoy analizando lo que está pasando y digo, seguro me va mal, seguro me corren. Estoy adivinando el futuro y el futuro es negativo, pero no hay bases, no hay elementos para ese juicio. Entonces hay varias distorsiones cognitivas que a cualquiera que le interese, pues con mucho gusto les mando un texto sobre las mismas. Otro factor que influye es la autoestima. Cuando uno tiene confianza en uno mismo, dice, pues me equivoqué, me tropecé, no obtuve lo que quise, voy a analizar la situación, voy a ver qué cosa puedo mejorar, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y lo logramos. Pero yo digo, no, qué barbaridad, no lo lograré nunca. Jamás voy a terminar esto, jamás voy a obtener eso. No soy capaz, me pregunto si soy suficientemente inteligente o si soy tonta. No, pues ahí la autoestima tiene una fuerza muy pronunciada. Y otra es la participación del yo. Si recordamos de otras de las pláticas que he dicho, el yo es la parte de la personalidad, de la estructura de la personalidad que se rige por el principio de la realidad, que analiza la realidad, lo que el ello quiere y lo que puede o debe hacer. Entonces, si el yo no participa y no analiza la realidad y, y no tiene cierta fortaleza, pues la frustración será mayor. ¿Cuáles son las reacciones normales hacia la frustración y el conflicto? Pues unas son las orientadas a la realidad. Claro está cuando el problema que yo tengo es claro. Yo quiero obtener ese empleo en esa empresa o una similar. Entonces voy a analizar cuáles son las características del puesto que piden en el aspirante y voy a tratar de cumplir todas ellas. Y si, por ejemplo, una de ellas es aprender inglés, pues lo voy a aprender. Entonces analizo la solución, las alternativas y resuelvo el problema. Cuando me doy cuenta de cuál es el problema, pero muchas veces el problema no es consciente, el problema está en el inconsciente y no es posible darse cuenta de qué está pasando. Otra forma es de reaccionar ante la frustración y el conflicto son los mecanismos de defensa o ajuste del yo, que es el tema que vamos a ver a continuación, que son una primera definición, son distorsiones de la realidad para salvaguardar mi autoestima, para salvaguardar mi yo, para que no me sienta yo tan mal. Fíjense nada más, para que logre seguir. Y las distorsiones cognitivas, como ya les mencioné, pues son interpretaciones falsas de la realidad. Ahora, ¿qué son los mecanismos de defensa o ajuste del yo? Son procedimientos psicológicos, mecanismos psicológicos, formas de procesar algo aquí dentro, ¿verdad? En el aparato psíquico. De cuál es su meta, su objetivo. Reducir los conflictos, los déficits, lo que me falta, el nerviosismo, la ansiedad.
el miedo, la culpa. Fíjense que hay una película muy buena que les recomiendo de Robert De Niro, con Robert De Niro, que se llama La Misión. Es una joya de la cinematografía. Es una película vieja, pero la encuentran fácil en internet gratis. Eh, Nada más, no se las voy a spoilear, pero allí se trata el caso de una persona que se siente muy culpable por algo que hizo. Y cómo es que reacciona y van a ver ahí que, que uno de los mecanismos de defensa que les voy a explicar tiene mucho que ver con eso. Lo mencionaré adelante cuando les esté explicando ese mecanismo de defensa, aunque hay varios. Entonces, eh, las experiencias de vida y el procesamiento psíquico que realizamos con esas experiencias de vida puede provocar un desequilibrio. Lo que yo quiero no tiene nada que ver con lo que dicen que debo querer. Recuerdo aquí el caso de unos amigos de mi hijo, conocidos más bien, no amigos, no amigos. Dos personas que tienen un negocio, que son cristianos, que de acuerdo a su religión son protestantes, no evangelistas, no recuerdo de que eh, les dicen que tienen que casarse a los 21 años, que tienen que tener todos los hijos que se pueda tener, nada de métodos anticonceptivos, ni condones, ni nada por el estilo, que las personas que son homosexuales se van a ir al infierno. El caso es que por razones de trabajo se tienen que mudar de lugar y llegan a otro lugar y contratan a una chica para su negocio, una chica estupenda, inteligente, sensible, empática, que ama a los animales, a la gente, que ayuda a todos. Y después ellos se enteran que la chica es homosexual, es lesbiana. Y entonces empieza a haber un choque aquí con ellos. Y dicen, la Biblia dice que se vaya al infierno. Y dicen, ¿cómo una persona tan buena puede irse al infierno? Entonces ahí viene un choque, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Verdad? Ahí alguien con problemas de personalidad serios puso eso en ese libro, pero definitivamente no es una norma aceptable. Entonces aquí vienen los conflictos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo soy homosexual y en mi entorno dicen que no? Todavía existen en Estados Unidos lugares donde tratan de curar a las personas con métodos cognitivos conductuales, con castigo. Aquí hay otra película, Naranja Mecánica, es con esos métodos. Vean esa película que también es una joya de la cinematografía y ahí tratan de quitarle la agresividad a uno de los protagonistas. Si es que no la han visto, véanla. Le- es tortura, ¿sí? Y no se logra nada, no se logra nada. Entonces, pues es muy importante darnos cuenta que, que muchas veces lo que se nos impone como bueno no lo es tanto. Un mecanismo de defensa, racionalización. La racionalización es dar razones de por qué las cosas no nos salen, de por qué no logro mis objetivos. Eso es, ¿verdad? Son dar razones, pero razones falsas. Aquí hay esto nos protege porque dice, ¿por qué no pasaste el examen? Pues porque le caigo mal al maestro, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser porque se da. Pero si no es el caso y no pasé el examen porque no estudié, pues resulta que no es cierto. Entonces estoy dando una razón de por qué no sucedió algo que no es cierta. Aquí les puse una foto de Descartes. Descartes con el método, ¿no? La lógica. Pienso, luego existo, ¿verdad? Entonces es matemático, filósofo, muy importante. Les voy a dar un ejemplo con una fábula, esas con animales que actuaban, ¿no? Y que tenían una vida como de seres humanos.
Resulta que hay una zorrita que está con sus otros amigos, otros animales de diferentes especies en un viñedo y se caen unas uvas al suelo. Y son unas uvas deliciosas, dulces. ¡Wow! ¿Qué hace, ¿Qué hace la zorrita? Pues empieza a brincar para tratar de cortar un racimo de uvas. Y brinca y sus amigos lo ven, ¿no? Lo están viendo. Brinca y, y no lo logra porque está muy chiquita la zorra. Se queda desfallecida y los amigos llegan y le dicen, ¿y tus uvas? Así son los cuates a veces, ¿no? ¿Y tus uvas por qué no las tienes? ¿No que querías uvas? Y la zorrita les dice, estaban verdes. Un ejemplo de racionalización. Enseguida vamos a ver otro mecanismo de defensa que es la represión. La represión, se las estoy poniendo así de manera sencilla, pero hay diferentes tipos de represión. Hay represión originaria que se da en los primeros días de vida, que es una forma como se procesa la información y algunas partes de la información se van al inconsciente que se está formando. Esto se llama represión originaria. Pero básicamente es mandar al inconsciente pensamientos o emociones o deseos peligrosos, de agresión, de sexualidad, de odio. Generalmente estas manifestaciones conductuales, cuando hacemos algo como pegarle al hermanito, pues son castigadas por los padres. Y eso no está bien, niño malo, niña mala, eso, ¿por qué hiciste eso? Entonces, pues nos reprimen y después nosotros nos reprimimos esos pensamientos y emociones y deseos nosotros mismos lo hacemos naturalmente. Enseguida les voy a explicar proyección. La proyección es un mecanismo en donde yo, pues como el nombre lo dice, envío de un lado, de aquí a otra persona, ciertas características. Proyecto lo que yo soy. Por ejemplo, si yo siento deseos de, de robar, proyecto esta emoción, este deseo en otras personas. Las otras personas me quieren robar. Son rateros en potencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de un hombre muy celoso. Un hombre muy celoso que cela a su esposa y la verdad es que el que está siendo infiel es él. Y entonces proyecta esa manifestación de infidelidad sobre la mujer, pues como yo quiero ser infiel, pues lo proyecto en ella y entonces soy muy celoso. Atribuimos nuestros propios rasgos a los otros. Aquí está, en la proyección puede llevar a violencia, a, a actos muy reprobables. Por ejemplo, aquí les puse el caso de que fue más o menos reciente, de George Floyd. Es una persona de raza africana, negra, que por supuesto estadounidense. Lo detiene la policía. Aquí está una foto de cómo fue eso y George empieza a decir, no puedo respirar. No sé si recuerdan la noticia, no puedo respirar. Y el policía está sobre él y pone la rodilla sobre él y lo mata. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que está proyectando toda la maldad del mundo en una raza. Si eres negro, eres malo. Si eres mexicano, eres malo. Podríamos decir si eres francés o chino
eres malo, si eres musulmán, ¿no? Recuerdo otro caso de unos amigos que viven en Nueva York. Él es de ascendencia coreana y resulta que los empezaron a hostilizar totalmente en su comunidad, haciéndoles daños en su propiedad, en su casa, eh, empujando a la hermana, ah, hasta actos hostiles, porque, porque eran chinos. Para empezar, no eran chinos, eran de ascendencia coreana, pero habían nacido en Estados Unidos. Son estadounidenses. No, ¿por qué? Pues porque los chinos fueron los que trajeron el COVID. ¿What? ¿Qué cosa, no? Entonces estamos proyectando a todas las personas lo que probablemente hizo por un descuido, ¿verdad? O por lo que fuera. Pero como un hombre me engañó, yo proyecto hacia todos. Todos los hombres son infieles. Como una mujer me trató mal, todas las mujeres no valen la pena. Pues esto nos puede llevar a actos de violencia y a distorsiones de pensamiento y a pensamientos equivocados. Los seres humanos valemos lo mismo y en todas las razas hay personas buenas, malas y regulares. Hay gente que comete asesinatos en todas las razas. Y no se puede decir que porque perteneces a una, pues ya estás marcado por la maldad, ¿no? Enseguida voy a explicarles la transferencia. Aquí les puse una imagen del teatro griego. Pues algo así tiene que ver. Es una representación teatral, pseudo teatral, ¿verdad? Aquí y ahora de algo que nos sucedió en el pasado y nos impactó y se quedó grabada esa situación en nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? Que inconscientemente revivimos con las personas con las que vivimos aquí y ahora lo que sentíamos en el pasado, fundamentalmente en nuestra infancia. Las emociones, los afectos, las expectativas, los deseos. Estamos viendo tal vez a nuestra pareja como, por ejemplo, yo que soy mujer, como como a mi papá, por ejemplo. Entonces estoy transfiriendo de un lado a otro, perdón por usar la misma palabra, emociones, escenas, circunstancias. Entonces mi papá era, supuesto, la realidad, era borracho, parrandero y jugador. Entonces ahora me busco un novio borracho, parrandero y jugador. Y después resulta que no sé por qué todos los novios que me tocan son así, no lo sé. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que de repente tengo un pretendiente que es buena onda, inteligente, responsable, que me trata bien y me quiere. Pero con ese no hay química, ¿no? No hay química, es mi amigo y nada más. Porque yo estoy buscando los rasgos de la infancia. Estoy transfiriendo. Otro mecanismo de defensa que vamos a ver es la identificación. La identificación es lo opuesto a la proyección. Yo, esto se da desde el principio de la vida, ¿sí? Este proceso. Yo me voy identificando con las personas con las que convivo, con mi papá, con mi mamá, y voy adquiriendo ciertos rasgos, ciertas características de ellos. Y de repente aquí y ahora yo puedo comentar con mis amigos, soy muy enojón o enojona, ¿verdad? Igual que mi papá, reacciono igual y yo no quiero ser así. No, me identifiqué con mi padre en ese rasgo, ¿sí? También
o algún autor psicoanalítico, Jacques Lacan, da una imagen de los gajos de la cebolla, ¿no? Nos vamos, la cebolla tiene muchos gajos y nos vamos identificando con unos y luego otros y luego otros y luego otros, ¿verdad? Hasta que somos nosotros mismos. Pero también hay otro tipo de identificaciones. Yo puedo identificarme con un científico famoso, por ejemplo, Einstein. Y en mi cuarto pues pongo pósters de Einstein y tengo libros sobre su vida y tengo la teoría de la relatividad, etcétera. O puedo identificarme, si mis gustos son musicales, con Beethoven o con algún grupo musical. Espero que no se identifiquen con estos que tratan muy mal a las mujeres, ¿no? El reggaetón, que las consideran pues poco menos que nada. Porque también ahí van otras creencias, ¿verdad? Y otras resultantes de, de odio. Pero también hay personas que se identifican con los punks, con los darks, con los esquetos, con los góticos, etcétera. ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad de pertenencia a un grupo y de ser aceptados. Y si no somos aceptados en nuestra casa por nuestros progenitores, entonces buscamos otro grupo en donde se nos acepte. Entonces, las tribus urbanas son una opción. Enseguida les voy a explicar otro mecanismo de defensa. Este es la regresión. Nos comportamos aquí y ahora como nos habíamos comportado cuando teníamos 15 años, adolescentes, o cuando teníamos 5 años, y esto puede irse hasta la infancia más temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento la situación que estoy viviendo me resulta agobiante. Entonces busco otra etapa de mi vida en donde me sentía más segura, mejor o en donde se satisfacían mis necesidades de una manera más rápida. Esto puede llevar a extremos. Pues de repente podemos hacer un berrinche, ¿no? Como cuando teníamos 5 años y ponernos a gritar o a vociferar o a patalear o a golpear la pared o la puerta, ¿no? Comportarnos de una manera, pues como éramos, cuando éramos muy jóvenes. Eh, en casos en donde la situación es muy dolorosa, me ha tocado la he tenido la experiencia, porque no es una fortuna, ¿verdad? He tenido la experiencia de observar a pacientes psiquiátricos que se colocan en posición fetal para buscar esa tranquilidad que no tienen en la situación que están viviendo actualmente, en cómo se sienten. Entonces es una regresión tremenda. Hay también otras técnicas supuestas de hipnosis en donde te hacen regresiones hasta vidas pasadas. Estas son bromas, ¿verdad? Eso no es posible. Enseguida les voy a explicar otro mecanismo de defensa que se denomina sustitución. Cuando yo no logro lo que quiero, mi deseo, tal vez ni siquiera sepa cuál es mi deseo, pero no lo logro, me siento insatisfecha. Entonces, pues lo cambio por otra cosa, lo compenso. No obtengo lo que quiero, la satisfacción sexual, y entonces pues fumo mucho, como mucho, bebo mucho o uso drogas. Si lo hago en demasía, mucho alcohol, mucho cigarro, mucha comida, muchas drogas, pues es una sobrecompensación. ¿Y qué pasa si yo tengo deseos así agresivos, como de abrir a alguien o violencia, ¿no? Pero entonces mejor me dedico a ser médico, cirujano. Y entonces abro a la gente
y le salvo la vida y al final, después de una cirugía, gracias doctor, qué maravilla, esto se llama sublimación, es satisfacer el deseo de una manera aceptada por la sociedad. Una compensación sería si me dedico a carnicero, ¿verdad? Ahí no es, pues es un oficio digno, ¿no? O como otros. Otro mecanismo de defensa es la contraposición, formación de reacciones o contraposición. Esto es clásico en la adolescencia. Nos dicen, haz esto. No. Lávate los dientes. No. Báñate. No. Estudia. No. Es todo lo que nos digan que hagamos, pues no. Esto tiene su función de ser. En la adolescencia, nosotros buscamos nuestra identidad y nuestra autodeterminación, pensar por nosotros mismos y decidir por nosotros mismos y no estar siempre bajo la tutela de personas autoritarias. Y a veces a los padres se nos olvida cómo nos comportábamos y qué necesitábamos y deseábamos cuando éramos adolescentes. Pero también aquí hay otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa con una madre o con un padre sobreprotector? Que le habla por el celular WhatsApp o por WhatsApp, le manda mensajitos al hijo o a la hija muy frecuentemente. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Antes de salir mandas un mensaje. Cuando estés en el transporte, otro, etcétera. Y que no los dejan salir, no les permiten salir a jugar, ni con los amigos. Bueno, no estoy diciendo en situaciones de pandemia, ¿verdad? En situaciones normales. No tienen libertad de salir con los amigos, no tienen sobreprotegidos al máximo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues están creando personas inseguras, ¿no? Eso por un lado, pero con referencia al mecanismo de defensa, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tal vez la madre o el padre sobreprotector está encubriendo cierta agresividad que siente hacia su hijo, porque realmente es una agresión encerrar a los hijos y no permitirles vivir. Otro mecanismo de defensa, negación. Obviamente es una negación de la realidad, lo agregué, generalmente se dice nada más negación. Cuando nos pasa algo terrible, la muerte de alguien querido, decimos, no, no pasó. ¿Por qué? Pues porque esto nos afecta mucho, ¿no? Y resulta que el hijo de alguien que falleció no llora durante el velorio ni el sepelio. Y llegan y lo abrazan y le dan el pésame y normal, ¿no? Entonces la gente que siempre son maledicientes dice, pues es que no los quería o qué, ¿no? Y de repente llega otra persona y se suelta a llorar, ¿no? O solo o sola posteriormente se suelta a llorar. No, lo que pasa es que no lo ha aceptado todavía. No le cae el 20 de que esa persona querida ha fallecido. Entonces no ha habido todavía un desahogo, una catarsis. Eh, Esto no funciona mucho para restablecer el equilibrio. Simplemente niegas la realidad, pues no funciona mucho. Otro mecanismo de defensa es la fantasía. ¿Y, qué tipos de fantasías hay pues los juegos de video, son una de ellas. Es un escape, ¿no? Además de que son divertidos y atrayentes porque traen historias y acciones y premios y cosas así y armas, pues son ir a vivir en otro mundo y no en el propio. Depende de qué tanto tiempo ocupemos de nuestro día, pues que puede salir una señal de alarma. Pero no, la fantasía no solo funciona así. A veces hay sueños diurnos,
bueno, no es un sueño, es una fantasía diurna. Algunas personas imaginan otras escenas mientras están esperando algo, por ejemplo. Visualizan otras cosas, imaginan otras cosas. Este mecanismo de defensa también fue utilizado en una investigación psicológica con prisioneros de guerra que estuvieron en campos de concentración, con los que sobrevivieron. Les dijeron, ¿y cómo hacías para aguantar esas condiciones de vida, no? Ellos decían, pues cuando estaba yo en los separos, en unas jaulas tremendas, pues me ponía a pensar que no estaba ahí. Y me imaginaba que estaba en otro lado, en la playa, en el campo, con mis hijos en otro lado y se visualizaban en otro lado. Y eso les ayudó a sobrevivir. Bueno, entonces aquí el asunto es qué tanto sirve. En esas situaciones, pues fue adecuado. ¿Y qué tal si dedico todo mi día a los juegos de video? Pues eso es peligroso, ¿no? A menos que tenga yo un canal de YouTube y gane mucho dinero con eso, ¿verdad? Que también podría ser problemático, pero bueno, otro mecanismo de defensa, desplazamiento. Bueno, pues proyectamos como una imago, como esa de Star Wars, donde cuando sale la princesa Leia y sale un imago y pide ayuda. Eso lo proyectamos en otra persona. Entonces, yo me peleo con mi esposo, pero mi esposo se puede defender. Entonces, ese enojo que tengo, voy y lo descargo con mis alumnos y les hago un examen muy difícil que nadie puede resolver. O los trato mal o les digo cosas desagradables, ¿no? Entonces descargamos nuestro enojo en otra persona, lo desplazamos. Tengo una experiencia amorosa mala y entonces después me alejo de todos los hombres. Me trató mal un abogado y ahora digo, todos son corruptos, no hay uno honesto. Desplazo eso. Otro mecanismo de defensa es el aislamiento. Yo le puse emocional, aunque generalmente no lo van a encontrar así en la literatura. Se llama nada más aislamiento. Yo creo que la parte de la palabra emocionales queda bien ahí agregada, porque es cuando yo separo de las situaciones las emociones, las quito de la escena. Estoy viviendo algo muy fuerte, una muerte, y, y no siento nada, no siento nada. Es una defensa, porque si sintiera todo lo que debería sentir, pues me descompongo, ¿no? Es como si me particionara mi aparato psíquico. Una parte está viviendo esta situación y la otra parte y no está sintiendo nada. Y la otra parte no. Sentir proporciona un conflicto. Entonces se elige no sentir. Otro mecanismo de defensa es la intelectualización. Aquí les puse el ejemplo de Sheldon, ¿no? Es algo así como eliminar las emociones que van junto a situaciones desagradables, dando razones científicas, por ejemplo, de por qué las cosas son como son. Ejemplo, no te preocupes si tu mamá está enferma. De todos modos, todos nos vamos a morir. Y ahí el ejemplo claro es Sheldon en The Big Bang Theory, ¿verdad? Otro mecanismo de defensa y la expiación, eso que aparece ahí es un silicio. Son cosas que se ponen todavía algunas personas actualmente
para expiar los pecados, porque la persona tiene deseos sexuales, por ejemplo, y entonces se pone eso en la cintura o en las piernas. Y yo digo, pues pueden hasta infectarse, ¿verdad? Se autocastigan por sus presuntos errores o culpas. También aquí nos sirve de ejemplo la película de La Misión que les dije de Robert De Niro, ¿no? Véanla y van a identificar dónde hay una expiación. De alguna manera, no puedo platicar la película, pero de alguna manera el hacer eso le permite al protagonista vivir. Bueno, ya para finalizar, los mecanismos de defensa tienen una función de salvaguarda. Por ejemplo, en la fantasía, ¿no? Si mi vida es tremenda, pues mejor me voy a otro lado, ¿no? Protegen al yo, esa parte de la estructura de la personalidad que se maneja por el análisis de lo real, ¿no? De lo que pasa. Y trata de encontrar un equilibrio entre las normas morales del super yo y lo que desea el ello, ¿verdad? Que es disfrutar la vida. Tienen su función. Sin embargo, hay algunos que son más efectivos que otros. Y hay ciertos mecanismos de defensa que se usan cuando el desequilibrio que estoy viviendo psíquicamente hablando es mayor. Y a lo largo de que la persona toma una terapia psicoanalítica, van cambiando los mecanismos de defensa que utiliza para unos más efectivos y menos dañinos hacia el equilibrio psíquico. Pero ¿qué pasa cuando estoy utilizando muchos mecanismos de defensa? Cuando estoy muy deprimido, cuando tengo mucha ansiedad y no puedo dormir. Pues lo que pasa es que no están funcionando bien, ¿verdad? Fíjense cómo se llaman, mecanismos de defensa o ajuste del yo. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, sacó un libro en donde ustedes pueden encontrar un libro pequeñito. Si tienen interés lo pueden leer. Está gratis en internet, por supuesto. Sigmund Freud ya los había vislumbrado en varios escritos y por supuesto ayudó a su hija a publicar este texto muy interesante. Se llama Los mecanismos de defensa o ajuste del yo. Es una defensa. Pero ¿qué pasa cuando se usan en extremo? Pues traen problemas, ¿verdad? Entonces, tenemos que detectar estos mecanismos si es posible y si estamos teniendo mucha ansiedad, mucha depresión, pues solicitar ayuda. Muchas gracias por su atención.